LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. El allanamiento de un edificio donde se localiza una congregación religiosa en Quetzaltenango, en donde no solo se impartía doctrina, a ello se sumaban operaciones financieras irregulares. El tema coloca en la mesa del debate qué tanto deben fiscalizarse las iglesias. Por ello participe de la discusión con el hashtag SF Divina Corrupción. A continuación la nota del allanamiento por defraudación tributaria. Desde primeras horas del día, varios agentes de la unidad de IPAPRON y fiscales del Ministerio Público de la Unidad de Defraudación Tributaria iniciaron los allanamientos en la ciudad de Quetzaltenango. Estos allanamientos fueron autorizados por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Diligencias Urgentes de la ciudad capital y tenía como propósito y objetivo principal el recolectar evidencia relacionada a una denuncia por defraudación tributaria que planteó Superintendencia de Administración Tributaria en contra de una entidad denominada Inmobiliaria de Occidente y Corporación de Occidente. Inmobiliaria de Occidente está siendo investigada porque durante 2008 y 2009 vendió y construyó viviendas facturando un precio, pero al declarar a la SAT cambiaba los montos. La denuncia fue por un tema de evasión del pago de impuesto de IVA. Cuando SAT planteó la denuncia inicialmente estaba por un monto aproximado de 14 millones de quetzales y a la presente fecha, ya en el año 2017, ese monto ya asciende a aproximadamente 46 millones de quetzales. En el operativo se secuestraron documentos para continuar con la investigación. Así también se capturó a Byron Monerge Sales Curiel y aún se busca a Efraín Roderico Avelar Díaz, quien es el administrador de dicha empresa. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Comenzamos esta semana con un tema que ocurrió durante los últimos 2 días, pero que enciende el debate sobre el papel de algunas iglesias y sobre todo qué acciones financieras están realizando. Ya lo sabe, la etiqueta SF Divina Corrupción. ¿Qué sucedió con esta iglesia Betania y esta inmobiliaria de Occidente que se encontraba en el mismo domicilio que la congregación religiosa? El viernes pasado, uno de los invitados principales en esa congregación fue el presidente Jimmy Morales. Damos la bienvenida a nuestros analistas Daniel Girin y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya el hashtag de SF Divina Corrupción está dando mucho de qué hablar. Hay mucho interés sobre el papel de las iglesias independientemente de la denominación y si estas deben de pagar impuestos, si deben de ser fiscalizables. ¿Qué acciones están realizando las congregaciones religiosas? ¿Todas son sin fines de lucro? Esas son las preguntas y del tema que vamos a hablar esta noche en la mesa roja de Sin Filtro. Estuardo, SF Divina Corrupción. Divina Corrupción, este caso es una denuncia del Ministerio Público que sorprendentemente la dirección de la inmobiliaria es Inmobiliaria de Occidente, por favor que no sea confundido con otra empresa que también es de finanzas, pero tienen casi el mismo nombre. Y yo creo que aquí entramos a una línea muy gris, muy tenue, muy fina, en la cual la iglesia se mezcla con un negocio y un negocio que al final es usado para defraudación. Los lotes, que de hecho estaban en las afueras de Quetzaltenango, eran vendidos por 50,000 quetzales, pero el recibo que daban era por 1,000. Y además las cuestiones fiscales reportaban montos, pero muy por debajo aún del costo de mercado. No solo de los lotes, sino también de las casas. Ahora esto, algunos podrían decir, bueno, ¿qué papel más filantrópico que está haciendo la congregación religiosa al tener una organización financiera que da estos créditos muy blandos? No, aquí no era filantropía. Hay que hacer una diferencia. Este era un negocio y tenía gerente que dejaba ganancias y que en teoría iba a dejar un rédito y era un negocio y el principal representante era el hijo del apóstol de esta iglesia. La iglesia evangélica tiene una subdivisión de una jerarquía que va desde patriarcas, apóstoles, va a ungidos, profetas, luego a pastores, querubines, serafines, diaconisas, diáconos y llega hasta Billy Curel Oveja. Entonces hay una serie de divisiones en las cuales se han diosado a personas y
Y creo que uno de los problemas reales es que la gente que da el diezmo no pide cuentas de lo que sea, no del dinero que dio, sino al final de los proyectos que se tendrían en teoría como iglesia a partir de esto. Y aquí este es un buen ejemplo de cómo se puede utilizar el dinero, porque la acusación principal, la presunción es que el dinero precisamente de la iglesia iba encausado para precisamente tener el negocio de la inmobiliaria, por eso reportaban la misma dirección. Daniel, en el tema de las iglesias siempre hay una, ya lo mencionaba Estuardo, una línea muy delgada entre las acciones o las actividades que una iglesia o congregación religiosa debe realizar y otros que son negocios que dejan una ganancia y que dejan un lucro finalmente. ¿Cómo diferenciar esto y qué tanto se justifica utilizar una congregación religiosa para otra serie de actividades que nada tienen que ver con lo religioso? Lo que yo pensaría más es por qué se utilizan esta clase de organizaciones, esta clase de figuras jurídicas precisamente para esa clase de negocios. O sea, yo haría la pregunta de manera inversa. Y la respuesta al final es porque se están dando unos privilegios a esta clase de organizaciones. Y es a través de los privilegios que se utilizan esta clase de organizaciones. Eso me parece como la razón fundamental. Obviamente también, y sin entrar directamente al caso, porque yo creo que podemos utilizar este caso, que parece bastante claro, pero bueno, hay que ver lo que dice la justicia, hay que respetar esa clase de procedimientos. Pero sí podemos utilizar este caso para hablar precisamente de esos privilegios. Y sí hay muchas veces personas de este tipo que se aprovechan de la ascendencia que tienen sobre la comunidad, el prestigio que tienen sobre la comunidad, para a esa misma comunidad venderles otras cosas utilizando los privilegios fiscales, que yo creo que es hora de que se hable directamente, son injustificables para cualquier organización religiosa. Habría que preguntarse por qué es que tienen esta clase de ventajas y por qué y cuál es la utilidad de que, por lo menos sobre el papel, se convierten las iglesias en mecanismos perfectos de lavado de dinero. ¿Por qué crees, Daniel, que es un tema tabú hablar de este tipo de temas, hablar de las actividades que realizan las congregaciones religiosas? Porque este país es profundamente religioso. Yo siempre recuerdo un estudio de Pew Research donde le preguntaban a personas en distintos países cuán común es que sienta a Dios en su vida de manera diaria, y el 95% de la gente en Guatemala responde que siente a Dios presente en su vida diaria, y eso nos pone al nivel de Irán. De hecho, Irán y un par de países más eran los únicos que llegaban al nivel de Guatemala. Este es un país profundamente religioso. Y claro, eso muchas veces se instrumentaliza por parte de gente que tiene el suficiente cuero de Danta como para utilizar la figura de una iglesia para sacar provecho. Eso no significa, y solo adelantando los comentarios de la gente en Twitter, eso no significa que se esté demonizando ni la religión, ni las iglesias, ni que se esté diciendo que los pastores hacen todos lo mismo, o que todas las iglesias hacen lo mismo. Simplemente que los privilegios que el Estado da a las iglesias, eso es lo que yo pienso, permiten que algunas iglesias se conviertan, sin ninguna duda, en lugares de lavado de dinero, en lugares de abusos, en lugares de privilegios injustificados. ¿Qué actividades económicas que realizan las congregaciones religiosas deberían de pasar bajo la lupa o deberían de ser revisadas? Porque cuando se dice que una congregación no se puede fiscalizar, cuando la SAT tiene un impedimento para entrar a revisar cuentas, uno dice, bueno, eso se refiere al tema en sí de las actividades de la congregación, pero hay ciertas acciones o actividades económicas, financieras, que poco tienen que ver con el tema religioso. ¿Debería revisarse esos temas? ¿Debería de hacerse una fiscalización más exhaustiva? ¿Qué actividades son por demás lejanas a impartir la doctrina?
Mira, yo voy totalmente de acuerdo con una serie de tweets que están entrando. Cada vez es más, creo yo, el sentimiento que todas las iglesias deben pagar impuestos. Y aquí no estamos hablando de evangélicos, católicos o cualquier otra expresión religiosa que exista, sino estamos hablando que en realidad nadie debería estar exento, lo que hablabas del privilegio. Sí. Hay un privilegio, hay una ley privada. Nadie ¿verdad? es nadie, ¿eh? Y hay que decirlo. Así es, sea universidad, sea iglesia. Yo iba a poner el ejemplo para que ONG, para que quede claro. Uno que viene del ámbito universitario y que se mueve y trabaja en universidades. Así Yo es. no veo por qué las universidades no podrían pagar impuestos, y en muchos casos las universidades se aprovechan de unos regímenes fiscales que no tienen ninguna justificación. Y hacen otras actividades que no tienen que ver precisamente con el campo académico. Claro, y entonces en cualquier cosa que esté involucrada la universidad está exenta de IVA y de ICR, y eso no es Y ahorita correcto. que mencionas universidad, regreso a tu pregunta, a responder tu pregunta. Vamos a ver, aquí esa línea es tan fina que en realidad no es que la SAT esté fiscalizando a la iglesia. La SAT está fiscalizando a una inmobiliaria que sucede que tiene el mismo domicilio fiscal que la iglesia. Ese es, y que la relación entre el pastor, profeta, diácono, patriarca o como se llame, digamos, el patriarca Abelar con el patriarquita, o sería el segundo, no sé qué, un hijo de patriarca, no sé ni cómo llamarle, profeta supongo, apóstol o algo así, es el que está, de hecho no está en Guatemala, es prófugo de la está justicia prófugo en de este la justicia. Y entonces, aquí es donde entramos eso, pero digamos, aquí hay una inmobiliaria que posiblemente sea un caso más extraño, pero no es la única iglesia que tiene inmobiliarias dentro de la actividad. Por ejemplo, lo que sí es bien común es la retajila de colegios evangélicos o colegios católicos. Vamos al área educativa de la que hablabas, Daniel. Por ejemplo, donde te venden el uniforme, el pants, te venden hasta la Biblia, y no puedes usar la Biblia el año pasado, tenés que comprar la nueva Biblia porque la Biblia se volvió un negocio, o el catequismo, entonces es un negocio. Si te atrasan en la mensualidad, no les dan No le examen. dan examen en la entonces ahí ese es el punto que vamos. Los colegios son enormes negocios en Guatemala. Esta gente no está simplemente haciendo algo y hay evangélicos, para hay aportar a católicos. la sociedad, Y en base a también ayuda se que están tienen llevando este una buena privilegio. cantidad de dinero, que no está mal, pero sobre eso, como todos los demás, paguemos impuestos. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Ya lo sabe, la etiqueta SF Divina Corrupción. Envíe sus mensajes. ¿Está de acuerdo con lo que dice Daniel y Estarro? Hágalo saber. Volvemos luego de la pausa.